Bueno, quiero, por favor, apaguen todos los micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos porque si no se escucha mucha interferencia aquí. Listo, profe. No nos vamos a escuchar ninguno, en definitiva. Bueno, por una cuestión del manejo del Zoom, ustedes van a ver que dice Fernanda Kolke, pero no soy la profesora Kolke, ¿no? No se confundan. Bueno, buenas tardes a todos. Los acabo de poner en mute a todos para que nos podamos escuchar, básicamente que ustedes me puedan escuchar a mí. Yo soy la contadora María Eugenia Londero, pero por una cuestión acá de claves y para poder ingresar en el Zoom, estoy entrando con la clave de la profesora Kolke. Las dos somos adjuntas en la cátedra de Introducción a la Economía. Y bueno, ya saben ustedes que entre las dos les vamos a dictar la teoría. La semana pasada ya han tenido ustedes el desarrollo de la unidad 1. ¿Sí? Ya han visto los conceptos introductorios de economía. A ver, esperen un segundito, que voy a rebautizar acá. Ahí está. Todos los conceptos introductorios, como les decía, y también ya han visto, bueno, las divisiones de la economía, ¿sí? Ya han visto también los conceptos de bienes, de factores productivos, clasificaciones. Y lo que vamos a ver hoy ya es la unidad 2, donde se encara lo que es lo que son los problemas económicos específicamente, ¿sí? Yo voy a tratar de compartir aquí la pantalla. A ver, en el día de hoy, les aclaro, fue habilitada ya la unidad número 2 en el aula. Ya tienen ustedes el material de estudio, tienen los apuntes, tienen enlaces para que puedan comprender mejor algunos temas. Tienen también esta clase que vamos a ver hoy, que la vamos a ver rápidamente porque somos muchos los que estamos acá en el Zoom y es muy difícil detenernos demasiado en ciertos temas. Yo voy a hacer hincapié en alguno que considero que les puede costar un poquito más, pero ya está grabada esta clase en 4 archivos, ¿sí? La clase sobre problemas económicos ya la tienen subida ustedes en el aula virtual en 4 archivos. Voy a tratar de grabar acá la... Ah, está grabando la clase. Está grabando la clase, así que esta clase la vamos a tener grabada también. Yo lo que les voy a pedir es que por el chat me manden mensajes en la medida que yo voy desarrollando la clase, y si hay algo en lo que ustedes tienen duda o precisan que expliquemos con mayor detenimiento, por favor, por el chat me escriben, yo lo voy a ver acá mientras voy dando la clase, y en eso es donde vamos a hacer mayor hincapié. A ver, la idea es que nosotros le habilitemos el aula, ¿sí? Bueno, esta vez fue muy sobre la hora, pero que le habilitemos unos días antes el aula de la unidad que vamos a desarrollar, que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Y vayan escuchando esas clases grabadas, y en este encuentro sincrónico que tenemos los días lunes a esta hora, lo que hagamos sea
profundizar en aquellos temas que a ustedes les está costando o que probablemente no hayan entendido directamente, ¿sí? Así que bueno, con esta aclaración vamos a comenzar la clase. A ver, en esta clase de teoría están mandando ahí los datos de los que están presentes. No es necesario porque en esta clase de teoría nos controlamos asistencia, ¿sí? Así que son muchos los que están ya dentro del Zoom, son 199, así que yo diría que detengamos esto de estar mandando los datos y presten atención a la clase y en todo caso pregunten sobre aquellos que tengan dudas. Por favor. A ver, les voy a compartir el archivo. ¿Pueden ver el archivo? ¿Lo estamos compartiendo? Sí, sí, profe. ¿Lo ven? Profe. Bueno, perfecto, muy bien. Comencemos entonces. Ay, Dios mío, ¿qué tenemos acá? A ver, esperen, que no sé qué ha pasado acá, que se habilitó con él. Ay, Dios mío. Espérenme. Bien, les pregunto nuevamente, ¿se ve el archivo ahora? ¿Se ve compartido? Sí, profe. Bueno, ahora sí, no lo toco más. Bueno, aquí tienen ustedes un mapa conceptual general de la materia, ¿sí? Esto es como una hoja de ruta para ustedes, para que ustedes puedan observar, a medida que vamos avanzando en la cátedra, qué es lo que estamos estudiando, ¿sí? Si ustedes se fijan en este mapa conceptual, tenemos el concepto de economía, ¿sí? Y las divisiones que ustedes ya vieron, ¿sí? En economía normativa, ¿sí? Y en economía positiva. Ya saben ustedes que todo lo que engloba la economía positiva es todo lo relacionado con lo que ocurre en la vida real, todo lo que es, ¿sí? Y por eso comprende la economía descriptiva, ¿sí? Que lo que hace es levantar datos de la realidad, que luego sistematiza y se convierten o llegamos a lo que es la teoría económica, ¿sí? Porque con aquellos datos de la realidad, ¿qué hacemos? Elaboramos teorías, leyes, hipótesis, ¿sí? Por otro lado, tenemos la economía normativa, que de lo que se ocupa esta rama de la economía es de lo que debería ser. Esto es la política económica, ¿sí? A través de la política económica, lo que hacemos es trazar objetivos en la economía y luego establecemos cuáles son las herramientas, los instrumentos, ¿sí? Los medios para alcanzar esos objetivos o fines. Ustedes ya han visto que no son tantos. Es el crecimiento económico, ¿sí? La estabilidad y la redistribución del ingreso. Ahora bien, cuando ustedes vieron todos estos conceptos introductorios, también vieron el concepto de la economía, ¿sí?
El más simple de los conceptos es el que nos dice que la economía es la ciencia de la escasez. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria lo que encontramos es que tenemos todos los individuos e inclusive las mismas sociedades una cantidad de necesidades de lo más variadas, ¿sí? Que llegan a presentarse en números ilimitados, esas necesidades, ¿sí? Eso que ustedes ya saben que es la sensación dolorosa de que nos falta algo y el deseo de satisfacer esa sensación, ¿sí? Para satisfacerla, ya han visto ustedes que necesitamos bienes y servicios. Que esos bienes y servicios, como se obtienen a través de los factores de producción, que ustedes ya han visto también, que son todos aquellos elementos necesarios para producir esos bienes y servicios, se presentan en forma limitada, ¿sí? Esta brecha que se abre, utilicemos una palabra muy de moda, ¿no es cierto?, entre necesidades ilimitadas y bienes y servicios limitados, es lo que da lugar a la escasez. Y es a raíz de esa escasez que tenemos que tomar permanentemente decisiones, ¿sí? Bueno, hoy de lo que nos vamos a ocupar es precisamente de esas decisiones que tenemos que tomar diariamente, a raíz de esta situación de escasez que viven todas las sociedades del mundo, ¿sí? No solamente la República Argentina, no solamente los países de América, sino que cualquier sociedad del mundo tiene, ¿sí?, que resolver el problema de escasez. Y tiene que resolver, por lo tanto, ciertos problemas económicos que ha denominado la ciencia económica. Hoy vamos a ocuparnos específicamente de eso. En realidad, la unidad 2 comprende los problemas económicos del desarrollo, pero también vamos a ver, es decir, los problemas económicos que tienen que ver con la toma de decisiones, como les decía, pero también en esta unidad tenemos que estudiar los sistemas económicos, es decir, cómo se organiza la actividad económica para resolver esos problemas. También vamos a tener que estudiar el circuito económico, es decir, hay un modelo que explica cómo es el funcionamiento de la economía para resolver estos problemas, y también vamos a estudiar el pensamiento económico, es decir, qué ideas se han manejado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, sobre la economía, ¿sí? Sobre las cuestiones que trata la economía. Hoy, en esta clase, nos vamos a referir pura y exclusivamente a los problemas económicos. El próximo lunes, a la misma hora, vamos a estudiar los sistemas económicos, el circuito económico y pensamiento económico. Ahora bien, para comenzar a analizar lo que es en todos estos temas de esta unidad, aquí les he marcado un principio de la economía, ¿sí? Lo van a ver acá al tope de esta filmina. Es un principio, ¿sí?, propiamente de esta ciencia, que es el costo de oportunidad. Un principio es como una guía, como una estrella de Belén, ¿no es cierto?, en nuestro estudio. Tenemos que tener siempre presente que en la economía, ¿sí?, nos vamos a enfrentar permanentemente a lo que es el costo de oportunidad. ¿Y de qué se trata el costo de oportunidad? Si ustedes se fijan acá, puse a este individuo, ¿sí?, con un angelito y un diablito sobre su hombro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones, muchas veces lo habrán visto en los dibujos animados, hay como dos vocecitas, ¿sí?, que nos están hablando, pueden ser más, pero es como si tuviésemos dos voces interiores que nos dicen, y mira, hace esto, o no, mira, hace esto otro, ¿sí? Esto, obviamente, lo marco acá como con algún tinte cómico, ¿verdad? Pero de eso se trata la economía. Y aquí lo vamos a ver con un poquito más de detalle.
El problema que tenemos en la economía es que si tomamos una decisión, ¿sí?, estamos renunciando a otra decisión. Es decir, si tomamos un camino, estamos renunciando siempre a otro camino. Científicamente, ¿cómo lo decimos? Que el problema en la economía es que si elegimos satisfacer unas necesidades, vamos a tener que renunciar a otras. ¿Y esto por qué es? Porque las necesidades se presentan, les vuelvo a repetir, en forma ilimitada. Pero, los bienes y servicios que tenemos para satisfacerla son limitados porque los recursos con los que contamos son limitados. De esto se trata la escasez. Por eso lo vemos a este señor acá, que está un poco perturbado, cuando tiene que tomar, ¿sí?, un cierto camino o ciertas decisiones. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es el costo de oportunidad? Es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. Es decir, que es el nombre a qué se refiere, a la oportunidad que estamos desechando, ¿sí?, cuando estamos tomando cierta otra oportunidad. Es decir, ejemplo, cuando ustedes concurrían a la facultad a clase, cuando tenían presencialidad o iban a la secundaria, ustedes son alumnos de primer año, muchas veces, ¿qué decidían? Bueno, ¿voy caminando o voy en colectivo? Si voy en colectivo, tengo que cargar la tarjeta SUBE, seguramente lo tengo que hacer con alguna mensualidad que me dio mi padre, ¿sí? Y si lo que quiero es ahorrar y no quiero gastar ese dinero en el colectivo, bueno, me voy caminando, ¿comprenden? Entonces, permanentemente, con un ejemplo tan chiquito como esto, les puedo demostrar que todos los días de nuestra vida constantemente estamos tomando decisiones, ¿sí? No sé, a veces llega la hora de almorzar, sí, de almorzar, supongamos, y hay chicos que van a la escuela en la familia, y a veces por una cuestión de horarios, ¿qué decidimos? Bueno, o cocinamos en la casa porque tenemos tiempo, o si no, tenemos que comprar comida, ¿sí?, ya preparada en algún lugar, porque no nos dan los tiempos para preparar en la casa, y a lo mejor el niño tiene otras clases inmediatamente después del almuerzo. Entonces, permanentemente tenemos que estar tomando decisiones, ¿sí? Ustedes también, al decidir estudiar aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, seguramente su costo de oportunidad fue el estudiar en otra universidad u otro tipo de carrera que no fuese esta, la de contador, ¿verdad? La de contador público. Es decir, esto lo podemos traducir en otro ejemplo, ¿sí? Mucho más simple todavía. Si un niño para el cumpleaños recibe 100 pesos como regalo, bueno, esto está desactualizado, ¿no? Ya con 100 pesos poco podemos comprar, pero supongamos, ¿sí?, para gastarlos, y sus opciones son o una PlayStation o unos autitos, ¿sí? Si el niño elige la opción del PlayStation, ¿cuál es su costo de oportunidad? La alternativa que descartó, que son los autitos de carrera, supongamos, o de colección, que son los que tenemos acá. ¿Se comprende entonces de qué se trata el costo de oportunidad? Sí. Sí, profe. Profe, Sí, profe. Muy bien, avanzamos Sí, entonces. Resulta que los profe, una problemas... pregunta. Sí, dígame. Ese Power no está en el aula, ¿no? Sí, lo subí esta mañana. Está como Bien. clase grabada. Bien, ahora lo busco. Gracias. Sí, sí, y está con la explicación, ¿no? Bien, bien. Gracias. Así que parecida a la explicación que le estoy dando ahora, la van a tener y la tienen grabada y la tienen subida. Cerca de las 2 de la tarde se las he subido en el audio. Les habilité la unidad 2. Pero más allá de que esté
lo que me interesa es que ahora también lo vayan entendiendo, ¿sí? Si hay algo que no entienden ahora, me preguntan, porque esta es la oportunidad que en el vivo les puedo responder, ¿sí? Bien. Si se ha comprendido este tema de que la economía consiste precisamente en tomar decisiones permanentemente, ahora vamos a entender que hay, en la ciencia económica, se han marcado 3 problemas económicos fundamentales que debe resolver toda sociedad. ¿Esos problemas económicos cuáles son? El primero, ¿qué y cuánto producir? ¿Sí? Es este que tenemos marcado acá. Es un problema de los que se denominan propiamente económicos, ¿sí? Este problema nos enfrenta a tomar decisiones entre combinaciones de bienes o servicios, ¿sí? A ver, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que la economía, para hacer su estudio, lo que hace muchas veces es simplificar la realidad, ¿sí? Recorta la realidad, porque si tenemos que hacer un análisis completo, son muchísimas las variables que intervienen. Entonces, lo que se hace es llevar adelante ciertos tipos de estudios con supuestos. Esto ya lo van a ver ahora cuando veamos cada uno de estos problemas específicamente. Entonces, el primer problema es qué y cuánto producir, y el análisis que se hace de este problema es recurriendo a herramientas matemáticas, ¿sí? Se recurre a la matemática, ustedes ya habrán visto en la introducción, que la economía es una ciencia que se vincula con otras ciencias, ¿sí? Se vincula con la historia, se vincula con la geografía, se vincula con la sociología, con la psicología y también con la matemática, ¿sí? Porque para llevar adelante muchas explicaciones de lo que ocurre en la realidad, recurre, ¿sí?, a herramientas matemáticas. Y acá ustedes lo están viendo, ¿sí?, en esta frontera de posibilidades de producción, que es una herramienta matemática que se utiliza en un sistema de coordenadas cartesiano-ortogonales para explicar este problema de qué y cuánto producir. Cuando la sociedad ya resuelve qué tipos de bienes y en qué cantidad los va a producir, se le presenta un segundo interrogante, y es, ¿cómo se van a producir esos bienes? ¿Sí? Sabemos que dentro de los factores de producción, ustedes ya han estudiado, tienen el factor trabajo, los recursos naturales, el capital, la capacidad empresarial y la tecnología, ¿sí? Y que esos factores productivos reciben retribuciones, ¿sí? Bueno, esos factores productivos son los que intervienen en este problema, cómo producir. Tenemos que elegir, ¿sí?, cómo vamos a llevar adelante la producción de los bienes y servicios que ya decidimos que vamos a producir, ¿sí? Y este cómo producir es un problema tecnológico y se estudia a través de la curva de isocuantas. Esa es la herramienta matemática utilizada. Finalmente, el último problema que tiene que resolver toda economía es ¿para quién va a producir esos bienes y servicios que se obtienen? Y esto tiene que ver con la distribución del ingreso, que lo van a encontrar así en la bibliografía. Es un problema de tipo social. La curva de Lorenz es el instrumento, la herramienta matemática que nos permite explicar cómo se resuelve este problema. Ahora vamos a ver específicamente cada uno de estos problemas. El primero, ¿qué y cuánto producir? Para simplificar la realidad, en este ejemplo que tenemos, tomamos solamente 2
tipos de bienes como aquellos que produce una sociedad. Sabemos que en la realidad esto no es así. Producen muchísima, infinita cantidad de bienes y servicios, y mucha cantidad de bienes y servicios. Pero a los efectos de este análisis vamos a considerar que esta sociedad se debate, digamos, en qué va a producir. Si va a producir alimentos para poder subsistir, para tener energía, para poder trabajar y demás, o va a producir vestidos para cubrirse. Perdón, María Eugenia, ya puedo Si entrar. no, ¿Me escuchás? bueno, profesor Cabrera, gracias. Sí, Buenas noches sí, a César, todos. ¿vos me escuchás a mí? Sí, ¿podrías Bueno. ampliar la imagen? Poner así la pantalla para que se vea más claro el gráfico. A ver, César, me estás pidiendo... me estoy familiarizando con este Zoom nuevo. Igual se puede hacer Zoom, profe. Sí, bueno, ténganme un poquito de paciencia, puede ser. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah, acá. ¿Así? Ahí estoy haciendo el Zoom. ¿Ustedes lo ven Ahí está con más. más amplitud? Sí, ahí ¿Sí? se ve bien. Sí, ahí se ve bien que Ah, está. Ahí. Muy bien. El problema de esto es que yo no sé qué es lo que ven ustedes, así que bueno, necesito ahí una guía. Bueno, gracias, César. Bien. Bueno, pude solucionar, César, tuve que entrar con la clave de Fernando porque hay una sola clave, hay que usarla de ella. Sí, por eso no entraba yo también. Claro. Y cambié el nombre acá, así que eso sí te permite, si no entraba con el nombre de ella. Así que después me tengo que acordar y cambiarlo de nuevo antes de irme. Bueno. Bien. Estábamos viendo entonces, César, el tema de los problemas económicos. Habíamos comenzado ya a explicar, ya vimos el costo de oportunidad de qué se trata. Sí, ya estaba, de hace rato ya estaba ahí. Bueno. Así que continúa Bien. nomás, tranquilo. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, estimados alumnos, acá tenemos, ¿sí? Una tabla. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero lo vamos a utilizar para poder explicar este problema económico en concreto. Y lo que nosotros tenemos volcado en la tabla, lo podemos trasladar al sistema de coordenadas cartesianas ortogonales que tenemos a la derecha. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones que se presentan en una sociedad cuando tiene una... A ver, el supuesto que manejamos acá son, en primer lugar, dos supuestos, en primer lugar, que tenemos dos tipos de bienes para producir. Y por otro lado, que existe una cierta cantidad de factores productivos, ¿sí?, para producir esos bienes y servicios. Esos factores productivos nos sirven para producir indistintamente cualquiera de estos productos, ¿sí? Esto en economía es lo que se dice que tenemos una cantidad o una capacidad productiva dada, ¿sí? Y de esta forma lo que podemos armar son combinaciones. Una combinación sería esta, la del punto original 0, en donde no se producen ninguno de los dos tipos de bienes. Pero lo más común es que en una sociedad, en una economía, siempre se produzcan bienes, ¿sí? Otra alternativa sería la A, que tienen aquí ya en el cuadro marcado, en esta tabla de valores, una alternativa o una opción A, donde la cantidad de bienes que se producen de alimentos es 0, ¿sí? Pero, esto lo podemos medir en toneladas de alimentos, no se producen alimentos y solamente se producen vestidos, ¿sí? ¿Dónde estamos ubicados? Aquí, en el gráfico, en este punto A. No producimos alimentos, pero sí producimos con todos los recursos que tenemos disponibles y con la máxima capacidad y en la forma más eficiente posible, vamos a producir 20 unidades de vestido. Pero normalmente, ¿sí?, no se produce un solo tipo
de bien, sino que se recurre a combinaciones. Entonces podemos tener otra combinación como la B, en donde yo decido que voy a empezar a producir alimentos, 1 tonelada, por eso pasamos de 0 a 1 en la segunda opción, 1 tonelada de alimentos, pero la cantidad de vestidos que vamos a producir se va a ver reducida, ¿sí? Van a ser ahora 18 unidades. Es decir, que si yo aumento la cantidad producida de alimentos, no puedo seguir produciendo la misma cantidad de vestidos. ¿Por qué? Porque la cantidad de factores con la que estoy trabajando es la misma, ¿sí? Y ahora ya tengo que derivar o distraer o destinar cierta cantidad de factores a producir otro tipo de bien, ¿sí? Ahora, como estoy produciendo alimentos, 1 tonelada, ¿sí? La cantidad de vestidos que voy a producir es menor, son 18 unidades. Y esto lo tenemos aquí en el punto B. Pero puede ser que esta sociedad decida que la cantidad de alimentos que se está produciendo es poca y que se necesite producir más todavía. Y entonces tenemos una alternativa como la C, una opción C, donde aumentamos la cantidad producida de alimentos en 1 tonelada más, o sea que ahora vamos a producir 2 toneladas, pero en la medida que yo aumente las cantidades producidas de alimentos, necesariamente tengo que reducir las de vestidos. Ahora se reduce a 15, ¿sí? Esta es la opción C, entonces. Tenemos 2 toneladas de alimentos y 15 vestidos producidos, utilizando todos los factores productivos a su máxima capacidad y de la forma más eficiente posible. ¿Es factible producir mayor cantidad de alimentos? Sí. Veamos qué ocurre si incorporamos 1 tonelada más de alimentos, o sea, ahora producimos 3 toneladas, tenemos que las cantidades producidas de vestidos serán 10, ¿sí? Es decir, que vamos a disminuir nuevamente las cantidades producidas de vestidos. Hasta que podemos llegar a otra opción extrema, en donde no producimos nada de vestidos, ¿sí? Y nos dedicamos a producir solo alimentos. Entonces, en esta combinación E, donde se produce 4 toneladas de alimentos, ya no nos es posible, con la cantidad de factores que tenemos ya destinados a producir todos estos alimentos, ya no nos es posible producir vestidos. Entonces sería la otra situación extrema, la E sería la situación contraria a la de la opción A. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esta frontera de posibilidades de producción? Si ustedes se fijan, la frontera de posibilidades de producción no tiene una forma lineal, ¿sí? Mejor dicho, no es una recta. No hay, ¿sí? Aumentos por un lado y reducciones por el otro directamente proporcionales. No es que si yo aumento, si ustedes se fijan, en la medida que íbamos avanzando en las opciones, lo que hacíamos era aumentar en 1 tonelada de alimentos, ¿sí? Primero pasamos de 0 a 1, después de 1 a 2, después de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Siempre el incremento en la cantidad de alimentos producidos fue de la misma magnitud. Pero vamos a ver que la reducción en la cantidad de vestidos, es decir, la renuncia al otro bien que tuvimos que hacer en cada una de estas decisiones, no fue de la misma proporción. Si usted se fija, cuando pasamos de la opción A a la B, renunciamos a 2 vestidos, ¿sí? Es decir, aumentamos 1 tonelada la producción de alimentos, pero tuvimos que renunciar a 2 vestidos. En la segunda transición,
¿sí? De B a C, ¿qué ocurrió? Aumentamos en 1 tonelada la cantidad de alimentos producidos, pero ya la cantidad de vestidos a la que tuvimos que renunciar pasó de 18 a 15, o sea, tuvimos que renunciar a 3 vestidos. Y cuando pasamos de C a D, que ustedes pueden observar nuevamente, pasamos de 2 a 3 toneladas de alimentos producidos, es decir, el incremento es de 1 tonelada nuevamente, la renuncia a la cantidad de vestidos es en mayor magnitud, porque ya ahora tenemos que pasar de 15 vestidos producidos a 10. Ya renunciamos a 5 vestidos. Hasta que finalmente, en el último pase, entre opciones de la D a la E, ya tuvimos que, al aumentar en 1 tonelada la cantidad producida de alimentos, renunciar a 10 vestidos. Esta última columna, que es la de costos de oportunidad, nos va diciendo, a medida que cambiamos de decisión e incrementamos siempre en 1 tonelada la cantidad de alimentos producidos, la cantidad producida de vestidos, ¿sí?, tiene una magnitud en su descenso, digamos, cada vez mayor. Primero se reduce en 2, después se reduce en 3, luego se reduce en 5 y finalmente en 10. ¿Por qué tiene este título costo de oportunidad? Porque el aumentar en 1 tonelada la producción de alimentos, primero tiene como costo de oportunidad 2 vestidos que ya no produciremos, luego 3 vestidos que ya no vamos a producir, luego otros 5 vestidos que no vamos a producir, y finalmente 10 vestidos que no van a ser fabricados, ¿sí? Entonces ustedes ven que los costos son cada vez mayores, ¿sí?, cuando yo decido producir 1 tonelada adicional de alimentos. Es por tal motivo que esta curva tiene esta forma, esta frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción, tiene pendiente, ¿sí?, por este costo creciente, ¿sí?, y además tiene esta forma cóncava con respecto al origen, porque hay un costo, ¿sí?, en la producción de 1 tonelada adicional de alimentos, y ese costo es cada vez mayor, ¿sí? Por eso, de aquí es que surge, que vamos a ver inmediatamente después, la ley de costos sociales crecientes, que vamos a ver ya cuál es su enunciado, y que nos explica cuál es la forma de esta frontera de posibilidades de producción. Ahora, ustedes verán que tenemos estas opciones A, B, C, D, E, que son combinaciones de bienes, de estos 2 bienes específicamente, que se pueden producir utilizando todos los factores disponibles, ¿sí?, a su máxima capacidad y de la mejor forma posible o con la máxima eficiencia. Pero hay otras alternativas que a nosotros desde el punto de vista económico nos interesan. Y son estas alternativas F y G. La opción F, ¿sí? Mejor vamos a empezar por la otra, por la G, porque la van a entender antes. La opción G, si ustedes se fijan acá, es una opción que ya la han bautizado ahí en el gráfico, ineficiente. ¿Por qué? Porque es una opción que se encuentra por debajo de esta frontera. A mí me gusta el nombre frontera, ¿sí?, de posibilidades de producción, porque me da la idea de límite, ¿sí? Esto es lo máximo que podemos producir en el corto plazo, ¿sí? Y tenemos una combinación como esta G por debajo, es lo que ocurre. Esta combinación G corresponde a una combinación, a ver, hagamos el cálculo estimado, de unos 13 vestidos, ¿sí?, y de 1 tonelada, un poco menos, 1,5 toneladas de alimentos. Resulta que con los factores productivos
de los que disponemos, al producir esta combinación no los estamos utilizando a todos los factores y no los estamos utilizando en su máxima capacidad ni en forma eficiente. Por eso se dice que cuando estamos en una combinación por debajo de la frontera de posibilidades de producción, estamos en un punto donde se está trabajando o produciendo con capacidad ociosa, de ocio, ¿sí? De que hay una, ¿a qué se refiere? Que hay una cantidad de bienes o que no están siendo utilizados, factores, perdón, mejor dicho, factores productivos o que no están siendo utilizados o que no se utilizan a su máxima capacidad. Entonces, todos los puntos que se encuentren por debajo de esta frontera, cualquiera de ellos donde nos ubiquemos, son puntos ineficientes, ¿sí? Donde existe una capacidad productiva ociosa. ¿Qué ocurre en este otro punto, F, que se encuentra por fuera de la frontera de posibilidades de producción, por encima de esa frontera? Bueno, este punto F sería una combinación, hagamos un cálculo estimado, de unos 17 vestidos y 3 toneladas de alimentos. Esta combinación en el corto plazo es inalcanzable, porque no tenemos la cantidad de factores productivos y la capacidad en el corto plazo para lograr esa combinación de bienes y servicios. Recuerden que cuando hablamos de corto plazo nos referimos a un periodo de tiempo menor a un año, ¿sí? Y el largo plazo es un periodo de tiempo mayor a un año. ¿Se comprende entonces de qué se trata? ¿Qué es lo que trata de explicar esta frontera de posibilidades de producción? Sí, ¿Cuál profe. es el problema al que nos enfrentamos al tener que decidir? Bien. Ahora veamos con mayor profundidad el tema de la forma de la curva. Ya voy a reducir un poquito el... La ley de costos sociales crecientes tienen aquí el enunciado, ¿sí? Recuerden, las leyes en la economía, ¿por qué surgen? Porque la economía descriptiva ya ha levantado información, ya ha sistematizado la información y ha podido llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Siempre se repite una determinada conducta, ¿sí? Una determinada situación, y esto nos da lugar a las leyes, ya están comprobadas. Bueno, una de esas leyes es esta ley de costos sociales crecientes. ¿Qué nos dice? Que si se encuentran inalteradas las capacidades de producción y la tecnología de una economía, ¿sí? Y estamos trabajando a pleno empleo, es decir, utilizando todos los factores productivos, con toda su capacidad, acá dice que, y está remarcado, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta, obtener cantidades adicionales de un cierto producto implica necesariamente que se van a reducir las cantidades del otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Si esto lo repetimos en el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez vamos a tener que renunciar a mayores cantidades de un producto, como es el caso, ¿sí?, de los alimentos. De los alimentos y vestidos que vimos recién. A medida que tratábamos de incrementar siempre en la misma cantidad los alimentos, que era 1 tonelada, cada vez teníamos que renunciar a mayores cantidades del otro producto, que eran los vestidos. Acá tienen nuevamente, gráficamente, esta explicación, y les dice aquí claramente que la frontera de posibilidad de producción es decreciente porque hay un costo de oportunidad que es cada vez mayor, ¿sí?
Y es cóncava porque este costo de oportunidad precisamente va aumentando a medida que desplazamos los recursos en la producción de un bien a otro. En definitiva, ¿qué es lo que explica esta ley de costos sociales crecientes? Que los recursos, cuando se cambian en su asignación, esto sería, yo tengo mano de obra que al principio producía solamente vestidos, ¿no es cierto? Pero con el tiempo la fui derivando a producir otro producto que eran alimentos, ¿sí? Entonces, esta mano de obra, que quizás lo que sabía era cortar telas, armar moldes, trabajar con hilo, con aguja, con tijeras, es muy difícil que se adapte, ¿sí?, a la producción en el campo para alimentos, por ejemplo, a manejar un tractor, a trabajar con pala, con arado, con fertilizantes y demás. Entonces, es por eso que se producen estos costos cada vez que vamos cambiando la asignación de los factores, ¿sí? Por eso aquí les está diciendo que los cambios en la asignación de recursos nos muestra una inflexibilidad de esos factores productivos. No es tan sencillo, ¿sí?, cambiar de idea y decir, bueno, estábamos produciendo nada más que vestidos, bueno, ahora comenzamos a producir alimentos con la misma mano de obra, ¿sí? Vamos a tener problemas porque evidentemente esa mano de obra estaba capacitada, formada, adiestrada para producir vestidos, pero no le va a ser tan fácil dedicarse ahora a producir alimentos. ¿Se entiende entonces cuál es el inconveniente que tenemos aquí con el tema del cambio de asignación de recursos y cuál es la consecuencia que tiene para la economía? Sí, profe. Bueno. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, ¿no? Siempre tengo una voz ahí que dice, sí, bueno, es el representante de los 100 y pico, pero si hay alguien que piensa que hay algo que no le queda claro, pregunta, ¿sí? Bueno. Pero con respecto a la frontera de posibilidades de producción, hay otra cuestión también que tenemos que analizar. Esto tiene que ver, les vuelvo a repetir, con la forma de la curva, con el corto plazo, con el desplazamiento dentro de la frontera de posibilidades de producción de un punto a otro. Ahora tenemos que ver aquello, ¿sí?, aquella cuestión que dejamos planteado cuando vimos el ejemplo de los puntos inalcanzables al corto plazo. Y esto tiene que ver con los desplazamientos de la frontera de posibilidades de producción. Esa frontera que tenemos allí marcada, ¿sí?, que habíamos visto al comienzo, ¿se puede mover? Sí, en el largo plazo esa curva se puede trasladar. Se puede trasladar en forma positiva o en forma negativa. Se va a trasladar en forma positiva hacia la derecha, ¿sí?, y hacia arriba, cuando ocurran acontecimientos que permitan aumentar la capacidad productiva de los dos bienes. Es decir, ahí lo va a hacer en forma paralela, ¿sí? ¿Y cuáles son esos casos? Y bueno, puede ser el aumento de mano de obra, ¿sí? Cuando existen estos movimientos migratorios que los países reciben mano de obra, ¿qué ocurre? Es decir, reciben gente o migrantes que están viniendo de otros países en busca de oportunidades de trabajo, eso incrementa la fuerza laboral. Y esa gente busca trabajar, ¿sí?, en lo que se necesite. Caso, por ejemplo, del pueblo venezolano que tiene este problema de migración tan alto, que está armando diásporas de migración por todo el mundo,
que está llegando en cantidades a distintos países. Bueno, el tema de la pandemia cortó un poco estos movimientos transfronterizos, ¿no es cierto? Pero antes de que ocurriera esta aparición del COVID, había movimientos muy grandes, poblacionales, inclusive en Europa en la actualidad, con el tema de los refugiados. Hay grandes flujos, ¿sí?, de población, y la población no es solamente contar el número de habitantes. Ustedes tienen que tener en cuenta que un individuo no solamente actúa como consumidor, ¿sí?, de bienes y servicios, sino que también su mano de obra, su fuerza laboral, forma parte de los factores productivos. Así que es un doble, el individuo es un doble protagonista en la economía. Por un lado consume, pero también produce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos movimientos migratorios pueden generar desplazamientos positivos de la curva hacia la derecha y hacia arriba. Pero también existen situaciones donde la frontera de posibilidades de producción se traslada en forma negativa hacia la izquierda y hacia abajo, como es el caso del ejemplo que están viendo acá, ¿sí?, donde ven que de una situación inicial, que esta es la roja, la línea roja que está marcada aquí, esta frontera inicial, en el largo plazo, debido a un terremoto, les dice acá, claro, un terremoto ¿qué hace? Destruye construcciones, la arquitectura, puede llegar a haber gente fallecida, o sea que hay menos mano de obra disponible, puede provocar una modificación de la frontera de posibilidad de producción en forma negativa. Es decir, los movimientos de la curva, ¿sí?, de frontera de posibilidades de producción pueden ser positivos cuando los hechos son positivos también, ¿sí? No sé, cuando llega la migración, cuando hay avances tecnológicos, cuando hay más capacidad productiva porque se aumentó la cantidad de bienes de capital, porque hay recursos naturales, hay mayor disponibilidad de recursos naturales. Entonces, todo eso son hechos positivos. Los hechos negativos, o sea, todo lo que viene de bajón, entiéndase, terremotos, guerra, COVID y todo lo que se les ocurra, genera, ¿sí?, un desplazamiento negativo de la frontera de posibilidades de producción hacia la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, esto de la frontera de posibilidad de producción, esto que estamos viendo, estos desplazamientos, explica el tema del crecimiento de una economía. Y crecimiento económico, ¿se acuerdan que dentro de política económica dieron un objetivo de las sociedades, que es crecimiento económico? Bueno, es producir más, producir mayor cantidad de bienes y servicios, que no es lo mismo que desarrollo económico, ¿no? Crecimiento es simplemente producir mayor cantidad de bienes y servicios. Bueno, los países siempre buscan que sus economías, los dirigentes, los mandatarios, los funcionarios, los presidentes, demás, buscan que sus economías tengan crecimiento, es decir, que puedan producir mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? A ver, esperen que voy a enmudecerlos a todos. Listo. Esto es lo que buscan, ¿sí? Es un objetivo de política económica. Entonces lo que se busca siempre es que esta frontera de posibilidad de producción tenga desplazamientos positivos, ¿verdad? Ahora, cuando ocurren situaciones como la que estamos viviendo actualmente, esto de pandemia, de restricciones, que es la discusión actual, ¿sí? Esto hace que la actividad económica se reduzca, se produzca menos cantidad de bienes y servicios, y entonces esta frontera de posibilidades de producción termina contrayéndose, ¿sí? Y la expresión en economía también, ¿cuál es? Cuando la frontera se desplaza en forma positiva hacia la derecha, estamos ante una expansión, y si no, cuando se desplaza en forma negativa, se está contrayendo la curva, ¿sí?,
y estamos en lo que sería la recesión económica, ¿no es cierto? Ahora, estos desplazamientos de la frontera de posibilidades de producción no siempre son favorecedores a los dos tipos de bienes. Les vuelvo a repetir, hemos elegido solamente dos a los fines del análisis. No siempre favorecen a los dos bienes. En algunas ocasiones, que sería el caso de este último gráfico que tenemos acá, ¿sí? Movimientos paralelos. Sino que puede ocurrir que favorezca a uno de los bienes producidos más que al otro, ¿sí? Entonces tenemos este caso, ¿sí? El primero, donde favorece el aumento de la capacidad productiva favorece al bien Y, o tenemos este otro caso que al que favorece es al bien X. Y acá tienen, en resumen, ¿sí? Cuando hay crecimiento económico, cuando hay mayor capacidad productiva, cuando mejora la tecnología, cuando aumenta el capital. Les recuerdo, el capital aquí en economía no se trata de billetes, no es el capital de la contabilidad, sino que es los bienes que sirven para producir otros bienes. El aumento en las fuerzas de trabajo, como les decía, por ejemplo, cuando se recibe migración, y finalmente el descubrir recursos naturales también puede ser un motivo del desplazamiento positivo de la compra. Bien, ¿se comprende entonces esta parte? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a ver la ley de rendimientos decrecientes. Es, digamos, la última cuestión que tienen que tener en claro con respecto a este problema económico, a la frontera de posibilidades de producción. La ley de rendimientos decrecientes les dice que dada una determinada capacidad productiva en una economía, que es lo que veníamos diciendo, contar con cierta cantidad de factores productivos, y se mantiene invariable dentro de ellos uno o más de esos factores, y el otro, ¿sí?, experimenta modificaciones positivas, resulta que lo que va a haber en principio son aumentos, ¿sí?, en esa capacidad productiva, en la producción de bienes y servicios. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en algún momento, es decir, estos aumentos son cada vez menos que proporcionales, y en algún momento se convierten en nulos. Y visto así, a uno le cuesta entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, yo se los digo con algo muy simple. Podemos dar dos ejemplos. El que utilizo todos los años es el caso de ustedes cuando estudian, ¿sí? Resulta que ustedes saben que van a tener un examen de acá a 2 semanas, a 15 días, y ustedes ¿qué dicen? Primero, bueno, no, faltan 15 días, total, después meto pata, estudio todo junto, ¿sí?, en los últimos días, y llego. Y muchas veces, bueno, no sé hasta acá cuántas materias estarán estudiando, se habrán rendido parciales, pero les voy contando algo de lo que les puede ocurrir. Que por más que los últimos días se dedican a estudiar, o sea, los primeros días, supongamos desde hoy, esta semana, estudian nada más que 2 horitas economía, ¿sí?, para la autoevaluación dentro de 15 días. Resulta que dicen, bueno, no, estudio 1 hora, 2 horas, hoy, mañana, pasado, dentro de 3 o 4 días, bueno, estudio otras 5 horas, y ahí ustedes van a ver, sí, es cierto, se sientan a estudiar, bueno, en vez de dedicarle 2, le dedican 5, bueno, sí, han estudiado más temas, entienden mejor. Pero resulta que cuando van llegando los últimos días allá cerca del examen, ya estudian mañana, tarde y noche, ¿sí? Entonces ya no duermen, ya la madre dice, ay, ¿cómo estudia el nene? No se va a dormir, está estudiando todo el día, estudian las 24 horas, pero probablemente llega el día del examen y no les va bien, ¿sí?
¿Y cuál puede ser el motivo? A ver, ¿qué tiene que ver con esta ley que estamos mencionando? Acá me voy a detener. Acá voy a necesitar que alguien me conteste. A ver, cuéntenme. Profesora, ¿Qué? a ver, le contesto. Cuando A usted ver, puso el ejemplo de los primeros días de que estudiaba, digamos, 2 horas o 3 a lo mucho, podríamos decir que sí, la frontera era más amplia y ese punto era un punto ineficiente, ¿que no? ¿Puede ser? sí, O sea, puede ser. la frontera, digamos, que era de 5 o 6 horas. Sí, Y en ese punto fue ineficiente y después cuando fue llegándose al día de la prueba, comenzó a llegar al límite de su frontera y que sería ya un punto eficiente, digamos. A eso, no sé si eso era lo sí. que explica. No sé, digo, no. No tanto eso, porque acá lo que estamos hablando es que, supongamos que el largo plazo dijimos que es un año, pero supongamos que acá, en este caso, que van a estudiar hasta dentro de 2 semanas, estamos hablando de las 2 semanas, ¿verdad? Acá de lo que estamos hablando y que estamos tratando de comprender es esto. ¿Ustedes de qué disponen para estudiar? Profe, ¿Sí? puede ser, por ejemplo, usted fue el caso del estudio. Puede ser que al Sí. principio tenemos una cantidad de horas, digamos que son 2 horas, como dijo usted. Sí. Bueno, ahí nosotros vamos a estudiar 2 horas, pero, y bueno, después de esas 2 horas tenemos tiempo. Después le metemos más horas de estudio, por ejemplo, unas 3 horas más y hacemos 5 horas. Y bueno, aumentaríamos un poco más nuestra capacidad porque Bueno, estaríamos estudiando más. Pero después ya ese una vez factor, que, ese factor, que usted lo fue aumentando, ¿sí? 2, 2:30, 3, 3:30, 5, 5:30, hasta que llegó un momento que eran las 24. ¿Ese es un factor constante o variable? desplaza la curva a la derecha, que no sería Variable. Variable. Ese es variable, claro, ese es un factor variable. Pero les está diciendo esta ley que, ojo, porque si hay un factor que es fijo, no va a aumentar así como uno está creyendo, ¿sí? La capacidad productiva. Hasta puede actuar en contra. ¿Y cuál es el fijo ahí? El tiempo, las horas. Nosotros. No, porque las horas las están aumentando. Capacidad de estudio individual. Exacto, la cabeza, la cabeza es la de capacidad productiva de ustedes, nosotros. ¿sí? Claro, ustedes tienen una sola cabeza, no tienen 30 cabezas, ¿me entienden? Para estudiar. Tienen una sola, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, es como que se nos va achicando el tiempo y queremos intentar que nuestra cabeza trabaje más de lo normal, porque queremos meter pueden. varias materias en poco tiempo. Por eso no es la pueden. capacidad productiva de nosotros. Claro, pero no pueden. Porque Claro, por ustedes eso necesitan irse a dormir, o sea, una sola persona que son ustedes, una sola cabeza que tienen. Distinto sería si tuvieran 4 cabezas, ¿sí? Que mientras una duerme, la otra, ¿entienden? Que pudiesen cada una de esas cabezas estudiar, aumentan las horas, pero tienen más neuronas, ¿me entienden? La cantidad de neuronas que tienen es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes cuando estudian, ¿por qué no pueden arriesgarse esto al final? Porque inclusive cuando ustedes estudian y se van a dormir, aunque a ustedes no les parezca, a la hora de dormir están fijando los conocimientos, ¿sí? Entonces, si ustedes no descansan las horas que tienen que ser, no van a poder llegar a feliz término allá donde tienen que llegar, ¿sí? A ver, veamos otro ejemplo. En este caso de la pandemia del COVID, ¿sí? El tema vacuna, sí, o terapia intensiva, supongamos. Terapia intensiva, ¿qué dicen todos los médicos? ¿Es tanto el problema si hay cama en la terapia intensiva? no. Porque podemos armar una terapia intensiva donde queramos, ¿no es cierto? Podemos seguir agregando camas. Pero, ¿qué es lo que no hay y no lo pueden aumentar ahora en el corto plazo? respiradores. No, porque respiradores los mandamos a comprar. ¿Qué es lo que no tienen? Lugar. Médico. Los médicos. Personal Médico. médico.
médico, ¿sí?, especializado en terapia intensiva. No lo tenemos ahora y no lo tendremos, así se pongan a entrenar gente. ¿Cuándo va a terminar de entrenar a la gente? A ver, cuéntenme. 5 años. Sí, años, ¿no es cierto? Porque aparte es la experiencia, ¿no? Cualquiera es terapista, ¿sí? Entonces, el problema ahora es ese, ¿sí? Caso, vacuna. Que lleguen las vacunas, que lleguen las vacunas. ¿Qué queremos todos? Que cuando lleguen las vacunas y nos encajen la vacuna en el brazo a todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacen para vacunar? Dan turnos. ¿Y por qué dan turnos? Allá de que no nos tenemos que agolpar, ¿verdad? Ni amontonar, ni nada por el estilo. ¿Cuál es el otro problema? Porque no hay la cantidad de vacunas suficiente. Pero supongamos que llegan. ¿Y cuál es el tema? ¿Nos vamos a poder vacunar en 2 días todos? El tiempo, La profe, cantidad de gente. La cantidad de personas. ¿Cuáles personas? ¿Qué personas? profe, yo creo que es el tiempo. La que tiene que poner la vacuna, porque los tienen locos los enfermeros. ¿Cualquiera pone vacunas? No. No. No, hay que saber poner colocar una vacuna. ¿Comprenden? O sea, ¿con qué tiene que ver esto de la capacidad productiva? La capacidad productiva, la expansión es cada vez más que proporcional e ilimitada si todos los factores de la producción, todos a la vez aumentan. Pero normalmente siempre hay uno de los factores que queda fijo, ¿no es cierto? Que no se mueve por determinado motivo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas ideas que decimos, bueno, está bien, queremos tener más cantidades de determinada cosa o más producción, bueno, lo que hay que hacer es tal cosa, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es esa cosa? Como en este caso, que decimos, bueno, queremos estar todos vacunados, bueno, que vengan las vacunas. Bueno, tienen la vacuna, pero también está la otra historia, que días va a demorar, muchos, porque si tiene que estar vacunada toda la población, por más que lleguen los 40 millones juntos, ¿ustedes creen que nos vamos a vacunar los 40 millones juntos? Salvo que nos entremos a poner nosotros mismos la vacuna, ¿verdad? Busquemos un tutorial y nos autovacunemos. ¿Comprenden, chicos, por dónde pasa la discusión? Sí, profe. Bueno, de esto se trata este otro problema, ¿sí? La ley de rendimientos decrecientes. ¿A qué se refiere? A los movimientos de la curva. Que nos dice, ojo cuando la curva se mueve en forma positiva. A ver, ¿cómo es ese movimiento positivo? ¿Sí? Es porque han aumentado las cantidades de todos los factores productivos, todos son variables, o hay alguno que se quedó fijo. Si se quedó fijo, uno, no nos engañemos, porque en un principio puede parecer, o mejor dicho, hay un aumento en la capacidad productiva, pero es cada vez menos que proporcional hasta que llegue un momento que puede llegar a ser nulo, ¿sí? Este caso que yo les digo de las terapias intensivas, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué falta? Camas, bueno, pongamos camas, ¿sí? Pongamos 300 camas, 400 camas, pero resulta que terapistas tenemos 2. ¿Ustedes creen que 2 personas van a atender todas las camas? Es lo mismo, inclusive que los restaurantes. ¿No les ha pasado a ustedes que van a los restaurantes y a veces tienen muchísimas mesas, un restaurante enorme, y cuando uno llega, ¿con qué se encuentra? ¿Cuál es la infausta noticia? El restaurante es muy grande y yo llego y quiero que me atiendan, y bueno, a ver si me atienden rápido. ¿Y qué veo? La falta de mozos. Claro, ¿ahí qué hacemos? Nos cortamos las venas, sabemos que no nos vamos a ir, primero para que nos venga a levantar el pedido, luego para que traigan la comida. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí. Entonces uno qué dice, pero el dueño del restaurante está loco, tiene este lugar que es, supónganse, la capacidad para 80 comensales y tiene 2 mozos. El mozo ni lo ve, a uno ni lo registra, pasa por allá, pasa por el otro lado, pasa por el otro lado, y el dueño de ese lugar, ¿qué puede pensar? ¿Que le va a ir mejor porque tiene un lugar grande? ¿Qué es lo que le está fallando ahí? ¿Cuál es el factor fijo?
La cantidad de personal. Claro, la mano de obra. ¿Comprenden entonces de qué se trata? El hombre puede pensar, el dueño puede decir, esto es re grande, acá entra un montón de gente, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Pero resulta que ocurre, yo voy, me quiero ir rápido, el mozo no viene, ¿qué hago? Le hago el pedido y después como no viene, ¿qué hace mucha gente? Se levanta y se va. Se levanta y se va. Sí, y viene el mozo con el plato y lo anda buscando al que hizo el pedido, y eso que pérdida para el negocio, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata, chicos, de que cuando se aumenta la capacidad productiva, bueno, veamos de qué forma se está aumentando esa capacidad productiva. Hay que prestarle atención a todos los factores de la producción. Si no están incrementándose todos, un problema vamos a tener, porque en algún punto el rendimiento va a ser decreciente. Aunque parezca mentira, al principio va a ir aumentando el rendimiento, la productividad, pero va a llegar un momento que va a ser cada vez menos que proporcional y hasta nulo, les dice. Así que bueno, en el caso de un restaurante, uno normalmente te dice, no, yo a tal lugar no vuelvo más, no te atienden nunca, ¿sí? Se pierde clientela y ese le va contando de boca a boca a los demás no van. O sea que a la larga, ¿qué pasa? Ese lugar no va a tener, ¿sí?, la actividad que esperaba tener. Así que bueno, espero que con ese ejemplo se haya entendido mejor este tema de rendimientos decrecientes, ¿sí? Bueno, este es el primer problema. ¿Qué y cuánto producir? ¿Sí? Ahora tenemos el problema, los siguientes son más fáciles y no hay mucho para discutir sobre ellos, ¿sí? El otro problema es cómo producir, ¿sí? Esto involucra a los factores productivos, ¿sí? Ya no estamos hablando de bienes y servicios, ya lo definimos, ya dijimos, por ejemplo, vamos a producir 10 vestidos. Ahora, ¿sí?, lo que tenemos que resolver es cómo hacemos para producir esos 10 vestidos. ¿Qué factores de la producción intervienen? ¿Sí? ¿Cuál es la tecnología? Tecnología, recuerden, es el modo de hacer las cosas, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar capital, que serían las maquinarias, ¿sí? Por ejemplo, las que cortan los moldes de los vestidos, y el trabajo. Supongamos que sean las personas que van a coser esos vestidos. La palabra isocuantas viene del griego iso igual cuantas, cantidad, ¿sí? Es decir, que cada una de estas curvas que tienen ustedes acá es una isocuanta y representa el mismo nivel de producción de un bien. Ejemplo, en este caso, la isocuanta acá designada con 1, nos da las combinaciones de capital y trabajo que nos permite producir 10 vestidos. Si yo quiero producir una mayor cantidad de vestidos, me tengo que posicionar en una isocuanta que esté por arriba, ¿sí? En un nivel superior, en este, por ejemplo, en el 2. Estamos produciendo 20 vestidos. Y si quiero producir 30 vestidos, esta isocuanta, este nivel 3, me da las combinaciones o representa las combinaciones de los factores de capital y de trabajo para producir 30 vestidos. Y las isocuantas son infinitas, ¿sí? En la medida que nos desplazamos hacia arriba y hacia la derecha, seguimos aumentando de nivel de producción. Lo que ustedes tienen que saber es que acá, por ejemplo, en el nivel 1 que dijimos, producimos 10 vestidos, esos 10 vestidos los podemos producir con, pongamos en este punto, ¿sí? Ahí, que tenemos una máquina y un cortador, ¿sí? Una persona que corta. O bien, en un punto como este, donde tenemos, no, perdón, ahí no puede ser una máquina. Supongamos que son 10 máquinas acá y un cortador, ¿sí? O en otro nivel, como este aquí donde está este codito, que sea una máquina y 6 cortadores, ¿sí? Es decir, en una combinación yo utilizo más maquinarias que individuos.
en la otra combinación puedo utilizar más individuos que máquinas. Bueno, esto es lo máximo que en clase van a ver, en clase práctica, cómo se construye la isocuanta. No tiene mayores complejidades, ¿sí? Y lo que sí les debo decir es que en microeconomía van a estudiar más sobre este tema de isocuantas. Pero acá lo único que tienen ustedes que saber es que esta es la herramienta que se utiliza para explicar el problema, cómo producir. Como les decía, para producir 10 vestidos, yo me posiciono en esta curva que representa distintas combinaciones de capital y trabajo para producir 10 vestidos. En una, ¿sí?, tengo más capital, ¿sí?, que trabajo, y en otra, por aquí abajo, estaríamos viendo una combinación donde tenemos más mano de obra utilizada que maquinaria, ¿sí?, que viene de capital. Así que bueno, sobre esto no hay mayores cuestiones que ver por ahora. Y resuelto cómo se van a producir esos bienes, ahora lo que tenemos que ver es cómo se van a distribuir esos bienes. Es decir, vamos a ver el problema económico para quién producir. En este caso, lo que estamos relacionando, perdón, me estoy salteando una figura ahí. En este caso, la herramienta que utilizamos es la curva de Lorenz. Lorenz fue un economista, el cual propuso estudiar la distribución en una economía, la distribución de ingresos o de lo que se produce, a través de un sistema de coordenadas cartesianas que ya ahora, vean ustedes, no estamos relacionando ni bienes ni factores. Ahora lo que estamos relacionando es, por un lado, rentas dice acá, pero nosotros lo llamamos ingreso, ¿sí? Y por otro lado, ingreso y población. Pero vean ustedes la particularidad, que acá no tenemos cantidades absolutas, ¿sí? No hablamos de 10 vestidos, ni de 4 máquinas, ni de 5 personas trabajando. Acá lo que hacemos es expresar en valores relativos, en porcentajes, ¿sí? Aquí lo que estudiamos es cómo se distribuye el ingreso, el 100% del ingreso de la sociedad, es decir, todo lo que se produce, cómo se distribuye entre la población. ¿Sí? Según Lorenz, ¿sí?, lo equitativo, ¿sí?, lo justo sería que cada uno recibiera, ¿sí?, la misma cantidad de lo que se produce. Es decir, expresado en porcentaje. Esto sería que el 20% de la población, o sea, 20 individuos, reciban el 20% del ingreso o 20 unidades de lo que se produce, ¿sí? Que el 40% de la población reciba el 40% del ingreso y así sucesivamente. Si unimos los puntos de lo que sería equitativo, nos encontramos aquí con una recta de 45, porque observen ustedes, cuando lo hagan en la práctica, a este gráfico, es recomendable utilizar hojas cuadriculadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escala en los ingresos y en la población tiene que ser la misma. Vean ustedes que si utilizan la misma escala, se forma aquí una caja, ¿sí?, que encierra el 100% del ingreso y el 100% de la población. Lo equitativo, lo ideal está expresado en esta línea de perfecta igualdad que tiene una inclinación de 45 grados. A eso aspira toda sociedad. Resulta que la realidad no es esta, ¿sí? No tenemos una igualdad en la distribución del ingreso. Es más,
La palabra desigualdad es la que está hoy en día, mejor dicho, a la orden del día, y más en esta situación que estamos viviendo. Entonces, ustedes van a hacer algunos ejercicios en la práctica, donde van a ver cómo se arma la curva de Lorenz de un país, de una sociedad, de una provincia, que normalmente se encuentra por debajo, ¿sí?, de esta línea de equidistribución. Cuando ustedes analizan, ¿para qué sirve esta curva de Lorenz? Esta curva de Lorenz sirve para comparar, es decir, si yo armo una curva de Lorenz así aislada, y digo, bueno, esta es la curva de Lorenz de San Salvador de Jujuy, bueno, sí, ya sé que no es la ideal, ¿sí? Pero en realidad, la utilidad de estas curvas de Lorenz se basa en poder comparar datos, ya sea, sería en este caso de San Salvador de Jujuy, con otros años anteriores, para ver si estamos mejor o peor con la distribución del ingreso, o bien puede ser la de San Salvador de Jujuy comparada con la de San Pedro, supongamos, o con la de Perico, o puede ser la de la República Argentina, si tenemos los datos, comparada con la de otros países, ¿sí?, de Latinoamérica, de Europa, o de Argentina en otros periodos de tiempo, ¿sí?, para saber si es que estamos mejor o peor que en periodos anteriores. Voy a avanzar en la otra filmina, donde, ¿sí?, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, con 3 curvas. ¿Cómo es que se construye la curva? Acá lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que siempre la construcción parte desde el origen hacia la derecha, en el eje de la población, y hacia arriba en el de los ingresos, ¿sí? Ustedes pueden tener los datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que el 20% de la población, a ver, veamos este, escenario de ingresos 1, este ejemplo. Vemos que el 20% de la población recibe el 2% del ingreso, ¿sí? Estaríamos aquí. Y luego les dice que el 40% de la población recibe el 6% del ingreso. Este es otro grupo poblacional. Ustedes lo que tienen que hacer es ir incrementando al grupo original, ¿sí?, el nuevo grupo, es decir, al 20 que ya existía, el 40 y llegamos al 60, ¿sí? Y en el caso de los ingresos, tienen que aumentar al 2% que teníamos, ¿sí?, el 6% del nuevo grupo, ¿sí?, y esto se suma también aquí y llegamos al 0,8. Por eso acá estamos por aquí, ¿verdad? Es decir, esto en realidad lo tienen que ver con más detenimiento en la práctica. Lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es esto, que siempre, primero, se divide en grupos poblacionales al total de la sociedad. Siempre es en porcentajes. Y luego, dividen los ingresos, el 100% de los ingresos, es como una torta a distribuir entre toda la población. Y el 100% del ingreso también tiene una escala en porcentajes. Siempre parten del grupo de población, ¿sí?, que se encuentra en peor situación, es el que recibe el menor ingreso. Y se parte desde el 0, ¿sí? Se ubica primero el primer sector de la población, el más vulnerable, digamos, y el porcentaje que recibe. Y cuando quieren graficar lo que recibe el segundo grupo, tienen que sumar al primer grupo el porcentaje del segundo grupo de población, y lo mismo en los ingresos. De esta forma, las fronteras siempre le van a dar por debajo
debajo de esta línea de equidistribución. Cuando no están haciendo bien el gráfico, las curvas van por acá arriba, y eso está mal. Siempre, para saber ustedes si están construyendo bien una curva de Lorenz, en principio, tiene que ir siempre por debajo de la línea de equidistribución. Aquí, como ustedes ven, hace una comparación, ¿sí? Dice escenario de ingresos 1, 2 y 3, que puede ser, no sé, Argentina, supongamos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, ¿cuál de estos tres países es el que tiene mejor distribución de ingresos? Siempre el que se encuentre más cercano a la línea de equidistribución. En este caso, claro, exactamente, la línea verde sería Gran Bretaña. Y el que tiene la peor distribución sería Argentina, porque es la que está más alejada de la línea de equidistribución. ¿Sí? Ustedes recuerden que dentro de lo que es política económica, vimos que uno de los objetivos de política económica es la redistribución, es decir, del ingreso. Esto que estamos viendo, cuando tenemos estas curvas que son así achatadas, ¿sí? Es decir, que están muy alejadas de la línea de equidistribución, lo que se hace es tener esta información, bueno, quienes están gobernando y dicen, bueno, acá hay que hacer algo porque hay sectores de la población, ¿sí? Porque como ven ustedes, está prácticamente sobre el eje de la población, ¿no es cierto?, esta curva, y esto significa que hay sectores con muy bajos ingresos. Y cuando hay sectores de muy bajos ingresos, ¿qué es lo que ocurre? Hay una gran cantidad de población que tiene bajos ingresos y hay una pequeña porción de la población que tienen altos ingresos, ¿sí? Entonces eso es una brecha en los ingresos que con la redistribución vía impuestos, ¿sí?, se cobra impuesto a los sectores de mayores ingresos, que son los de proporcionalmente menos cantidad, ¿sí?, de individuos. ¿Para qué? Para que con el pago de esos impuestos luego el Estado los destine a los sectores más carenciados, ¿sí?, y puedan ver incrementado su ingreso. En lo que es población, creo que ustedes deben haber visto ya lo que es línea de pobreza, línea de indigencia, ¿no es cierto? Cuando hay, tenemos curvas de Lorenz, como esta, como la de color lila, ¿sí?, donde está tan alejada de la línea de equidistribución, seguramente tenemos sectores de la población por debajo de la línea de indigencia, que recuerden es el que no tiene ni siquiera para cubrir los alimentos mensuales, y también debemos tener gente bajo, o sectores de la población importantes bajo líneas de pobreza, ¿sí? Es decir, si bien cubren lo que es la canasta alimentaria, no pueden cubrir la canasta básica total, que tiene otro tipo de componentes, ¿sí? Como María es el caso Eugenia, de salud. Sí, así descansar un poquito. a ver. Ahí, por ejemplo, en la línea lila, el 10% Sí. más rico se queda con el 70% del ingreso. Acá, claro, acá. Ustedes ven el 10% más rico acá, se está quedando con el 70%, con el 30% del ingreso. Y el 10% más pobre solamente Disculpame, tiene... César, ahí es donde se ve el cursor, ¿verdad? Ese es el que vos estás marcando. Claro, es donde se ve el cursor. El 10% Bien. más pobre de la Sí, lila se queda con apenas, debe ser el 1% de la torta. ¿Mm? Acá. Ahí. Acá. No se lo ve porque está Ahí lo estamos viendo. el gráfico. Pero bueno. Porque está muy achatada la curva. Claro, es lo que para eso sirve la curva, para medir. ¿Mm? En el caso de Exactamente. se lo ve más claro cuando uno analiza el 10% más rico. Acá, porque están todas juntas, no las podemos ver por el tamaño del gráfico, pero sí lo podemos ver en el 10% más rico, ¿no? Que queda muy claro. En el caso de la lila, se queda con el 30%. En el caso de la línea marrón,
se queda con el 20%, y en el caso de la verde se queda con más o menos el 15%, una cosita más o menos por ahí. Así es, tal cual como dice el profesor. Bueno, después en la práctica van a ver cómo se construyen estas curvas, ¿sí? Lo que sí hay que agregar, bueno, el otro tema es, cuando ustedes escuchen el término, el ingreso, hay concentración de ingreso. ¿Qué significa? Que hay un pequeño sector de la población que recibe un porcentaje muy alto de ingresos. Es como dice el profesor, acá hay un porcentaje de la población, sí, este último sector, este último 10%, que está recibiendo 70% del ingreso. Yo normalmente les digo esto, es como si tuviésemos 100 naranjas para repartir, ¿sí? Lo equitativo sería que cada uno recibiera una naranja. Pero resulta que acá hay 10 personas, ¿sí?, del sector alto de la sociedad, de la población, Mayores ¿sí?, ingresos. de ingresos, de mayores ingresos, exactamente. Siempre los mejor posicionados los tienen acá a la derecha, y los que llevan la peor parte están aquí a la izquierda, ¿sí? Es como decir que 10 personas, ¿sí?, reciben 70 naranjas, ¿sí? Y 10 personas, ¿qué necesitarían? 10 naranjas, una para cada uno. Pero es como decir que 10 personas están recibiendo 70 naranjas, ¿sí? Y en el otro caso extremo, como dice el profesor acá, es como decir que hay 10 personas que no están recibiendo ni 2 naranjas. No, Para la esas mitad 10 de una personas, naranja. o sea, La mitad de una naranja estaría o la recibiendo. mitad, sí, si decimos 0,5, claro, y ni siquiera media naranja, se van a matar todos por la media naranja, entre 10. Entonces, de esa forma, creo que les sirve más comprender este tema de la distribución del ingreso. Lo otro que tenemos que ver acá es que hay otras formas también de medir esta distribución del ingreso, que es con el coeficiente de Gini. Lo que hace el coeficiente de Gini es relacionar, ¿sí?, estas porciones que tenemos aquí en el gráfico. Según Gini, que fue otro economista, otro estudioso, él propuso que, construida la curva, ¿qué es lo que podemos decir? Que si este sector A, que tenemos esta superficie A, que es la que está entre la línea de equidistribución y la curva de Lorentz, ¿sí?, la relacionamos con toda la superficie que está debajo, ¿sí?, de la curva de Lorentz, con absolutamente todo, con este triángulo que tenemos, ¿sí?, podemos tener resultados que oscilan entre 0 y 1. Cuando el resultado es 0, ¿sí?, significa que hay una igual distribución del ingreso, como les dice acá, y la curva de Lorentz, ¿sí?, corresponde a la línea de equidistribución. Es decir, cuando se acerca a 0 este coeficiente de Gini, significa que esta curva está lo más cerca posible de la recta de equidistribución. En cambio, cuando relacionamos estos dos componentes, ¿sí?, y el resultado nos da 1, significa que esta línea que está por debajo de la línea de que este espacio que está entre la línea de equidistribución y la curva de Lorentz está muy achatado, como dijimos recién, ¿sí?, y es igual a la superficie total que está por debajo de la recta de 45 grados, y por lo tanto es igual a 1, ¿sí?, o se acerca a 1, y ahí tenemos una desigualdad total. A ver, para su tranquilidad, no les hacemos calcular el coeficiente de Gini, sino que normalmente, cuando les preguntamos sobre el coeficiente de Gini, les decimos, bueno, si el coeficiente de Gini es 0,9, ¿sí?, ¿cómo será la distribución de ese país? Si es 0,9, ¿a qué se está acercando? O 0,90, ¿a qué se está acercando?
O una desigualdad. La desigualdad A uno, completa. a la desigualdad completa, exactamente. Entonces, si les decimos, mire, tal país tiene 0,90 y el otro tiene 0,2, el que tiene mayor desigualdad es el de 0,90, ¿no es cierto? Se está acercando a 1. En cambio, el de 0,2 se acerca a 0, ¿verdad? Así que se los digo ya para que no se corten las venas en este momento de cómo se calcula esto, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que explicárselo, ¿no es cierto? Que es otra forma de calcular las desigualdades, de sacar algún tipo de conclusión. Bueno, yo creo que con este tema de para quién producir, ¿sí? Porque ya vimos qué era lo que íbamos a producir, el problema de qué es lo que producimos, de qué cantidad, cómo se resuelve, cómo se analiza, luego, resuelto eso, cómo lo vamos a producir esos bienes y servicios ya seleccionados, queda esta última parte, bueno, cómo es que se distribuye todo eso que se produce, con estas complejidades y estos problemas que hemos visto. No sé, profesor Cabrera, ¿algo nos quedó? Para que no me critique después en la práctica, que no di algo, queda pendiente. Creo que está todo, solamente quería ver si... no está. A ver. ¿Sí? No, porque quería compartir algo, pero no me dejas compartir. A ver, no, está bien, ¿querés que yo salga de acá? No, era... ¿Por qué? No, está bien, déjanos, está bien. ¿Querés que te pase a vos como...? No, déjalo nomás porque yo quería compartirlo y no lo terminé de hacer el grafiquito del coeficiente de Gini. Ah, bien. Yo tengo una manera de explicarlo así, bien razonándolo matemáticamente. Ah, bien, bien. ¿Y de acá que tenemos aquí en esta filmina, no te sirve esto? Lo que pasa es que quería mostrárselo a los chicos. Porque en realidad lo pueden ver haciendo el cociente de A dividido A más B, ¿no es cierto? A es el área que está acá. Sí, está. B. Bueno, ese cociente, ¿cuándo tiende a 0? Si lo vemos matemáticamente. Ah, porque eres la expresión matemática. Claro, la expresión A dividido A más B, ese cociente va a ser igual a 0 cuando A sea igual a 0. Claro. Es decir, cuando no exista este espacio aquí. Claro. Bueno, es lógico. Si no existe este espacio aquí, significa que la curva de Lorentz es igual a la línea de equidistribución, y por eso hay una igual distribución. Exactamente. ¿Y cuándo va a ser igual a 1? Cuando B sea igual a 0. Porque A dividido A nos quedaría igual a 1. Exactamente. Y ahí ustedes lo pueden razonar si no se acuerdan si tendía a 0 era peor o mejor distribución. Entonces, razonándola de esta manera, no hace falta acordarse de memoria, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, si comprenden que esta área A es el espacio acá es lo que hay que combatir, digamos, porque en la medida que este espacio sea mayor, hay más desigualdad, ¿sí? Y ellos entienden que si esto es 0, ¿sí? A va a ser 0. El cociente ese va a ser 0. Va a ser 0. Entonces, esa es la distribución. Claro. Exacto. Claro. Esa es la igual distribución. Eso desde el punto de vista matemático. Porque es un cociente del área A sobre el área total. Exacto. Bueno, no sé acá el alumnado cómo lo entiende más o si termino de entenderlo con esta explicación matemática que es válida también. ¿O hay alguna pregunta? A ver, cuenten, porque ya nos tenemos que ir yendo, ya van a ser las 9. Ahí preguntan de la práctica. Bueno, no sé con qué profesor estás, Dayana Ritu, pero tenés que fijarte. Discúlpame, César, si no hay preguntas, chicos, sobre estas diapositivas, están cargadas, está grabada la clase. Salgo ya de acá, así podemos hablar con el profesor Cabrera. ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí. Acerca de las comisiones, ¿ustedes se encargan de cambiarlo o no? Ah, bueno, espera un segundito, salgo, César, acá. Ya no comparto más. Listo. Ahora sí. Hola. Sí, César, te escuchamos, sí.
Bueno, no, las clases de... Ustedes seguramente ya deben haber hablado con los profesores en la primera clase, que no van a poder asistir, así que después le mandan un mensaje al profesor con el que están asistiendo y luego ya vamos a hacer el cambio en el sistema. Profe, disculpe, ¿Sí? yo el mismo día que me salió que era de la comisión del profesor cura o profesora cura, no me acuerdo, ahí al instante le mandé mensaje por privado y en el foro también publiqué de que yo no puedo asistir por la mañana por razones de trabajo, que yo trabajo por la mañana. Que si me podría cambiar a alguna comisión del turno tarde, pero hasta el día de hoy no me respondió. No sé nada todavía. Bueno, mañana vos conectate en el horario que te sea más cómodo. Recuerda que hay a las 17 y tenemos otro a las 14. Lo que pasa es que la única aula virtual que me sale para poder entrar es a la mañana. En la tarde no me puedo conectar a ningún otro link porque me sale restringido. Yo le voy a decir a los profesores que conecten que te pasen el link de la tarde. ¿En qué horario puedes a la tarde? Yo en la tarde, a partir de las 3 de la tarde ya me puedo conectar. Bueno, yo luego te paso, mándame un correo, te paso el link de mi comisión a las 17. Bueno, profe, gracias. Bien. Profe, ¿Sí? yo también tengo un problema porque a mí me choca la clase con contabilidad elemental que tengo también a las 3 hasta las 5 mañana. Y yo mañana también tengo clases de economía de 2 a 5. Bueno, entonces cambiate en el horario de las 17. En el mismo caso que tu compañera, mándame un correo y te paso el link. Bien, gracias. Profesor, disculpe. A ver. Sí, diga. Sí. Yo tengo un problema que a mí aún no me agregan a ninguna comisión. Todas las comisiones me salen restringidas. Y yo mandé mensajes a los profesores, pero tampoco nadie. ¿Cómo es tu apellido y tu nombre, perdón? Sarapura Giselle. Bueno. ¿En qué horario te querés inscribir mañana? Sí, bueno, a mí yo estoy en el turno tarde porque en el CIU Guaraní me sale que estoy en el turno tarde comisión 5, pero no sé qué profesor da en la comisión 5. Bueno, yo voy a ver tu caso y ya veo dónde está, pero si el CIU ya te asignó a la tarde, me decís, deberías estar en la tarde. Claro, sí, no tengo problema con el turno, solo que no, o sea, no estoy en ninguna comisión, no me agregaron. Bueno, ahí le estoí manejando a mi correo para que me lleguen a mí, ccabrerajujuy@hotmail, y me escriben ahí. Ahí lo dejé en el chat. Ah, bueno, gracias. Buenas noches, profesor. Quería saber el horario de la comisión del profesor Fernández Miranda, porque todos preguntaron en su foro y nunca respondió. Bueno, aún todavía no respondió. Bien, ya le voy a decir que conteste. Bien, ya les digo que le conteste a todos los que escribieron ahí. ¿Alguien más tiene para hacer alguna consulta? Profe, disculpe. Bueno, ya habla la chica. ¿Sí? Las Ahí dejé clases mi van a ser correo. siempre de 7 a 8:30 o de 7 a 9. Perdón, no te escuché, Tania. ¿Quién habló? Preguntaba que si las clases van a ser de 7 a 8:30 o de 7 a 9. ¿La teoría? Sí. Y depende de los temas, ¿viste? Este era un tema muy largo, digamos, para explicarlo, y la profe se tomó casi 2 horas para este tema. Quizá en otra clase un poquito menos. Depende del tema.
Pero máximo no creo que pasen las 2 horas, porque ya es mucho. Ah, No sé ok, qué opina. profe. Ok, gracias. Profe, las clases de las teorías van a ser todos los lunes a las 7 y los martes va a ser la clase de la práctica todos los días, todos los martes a las 2 de la tarde. A ver, Sí. chicos, a ver, para César. A ver, chicos, porque parece que todavía no se entiende. La teoría la damos los lunes a las 7 de la tarde. A ver, en principio la facultad tiene un cronograma de clases para la presencialidad. No vamos a la facultad a clases, pero se los damos virtualmente. Entonces, nos dieron el cronograma a qué hora da cada materia clase, como si yo me tuviera que ir de acá de mi casa a la facultad. La teoría la damos, a ver, tampoco pueden estar ustedes todo el día al frente de la máquina con todas las horas de la virtualidad vidas y por haber. Nosotros, ¿qué optamos? Están grabadas todas las clases de teoría, la profesora Colque y quien les habla, hemos grabado absolutamente todas las unidades. Esto que yo les expliqué ahora está mucho mejor explicado porque uno lo hace tranquilo en la casa, en silencio y siguiendo una especie de guión para que no se nos escape nada. Tienen todas las clases colgadas en el sistema. Esta sincrónica que van a tener todos los lunes a las 7 de la tarde, es más, tienen el cronograma también ahí colgado en el aula, ¿no? De cuándo son las evaluaciones, cuándo son las clases y qué temas damos. Son a las 7 de la tarde, a los fines de que se saquen dudas, ¿comprenden? Si hay algo que no entienden. Luego, la práctica tiene varios horarios en varias comisiones durante la tarde del martes a la mañana, ¿no es cierto, César? Sí, la mañana a las 14 y a las 17. ¿A la mañana a qué hora es? Ya te confirmo los horarios. A las, me esperas un momentito que ya los confirmo. Sí, a ver, mientras vos buscas de las 10 a las 12, escúcheme. profe. De las 10 hasta las 12. Son Sí. siempre 2 horas, de 10 a 12, de 14 a 16, de 17 a 19. Entonces, a ver, basta de mandar porque nos han acribillado con los mensajes. Profesora, es solo la de las 2, profesora, es solo la de las 2, profesora, yo trabajo a la mañana, no a la tarde. Chicos, tienen 3 horarios de trabajos prácticos, 3. Así que ustedes, de acuerdo al que trabaja, obviamente, si trabaja a la mañana, no podrá entrar a la mañana, entra a la tarde. El que a la tarde trabaja o tiene contabilidad elemental, porque esa es otra historia, no sé por qué tenemos problemas con contabilidad elemental, porque en realidad cada materia tiene su horario de trabajo práctico, y que teníamos cuando íbamos a la facultad es el mismo en la virtualidad, ¿se comprende? Entonces, no se pongan mal ni se pongan locos de que no van a tener clases de trabajo práctico, porque las van a tener, porque tienen 3 comisiones disponibles, ¿sí? A las 10, a las 14 y a las 17, ¿sí? Ahora es cuestión, César, de organizar de acuerdo a qué, pues, digamos, los que trabajan y demás, los inconvenientes que tengan, a cuál van a ir. Pero a la práctica tienen que ir, chicos. Esta de teoría, si bien no es obligatorio este sincrónico, es el que les sirve después para la práctica. Si no, después les resulta muy difícil comprender los trabajos prácticos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tienen el sincrónico y tienen grabado. Tienen la ventaja de escuchar 800 veces la misma clase teórica, ¿sí? Hasta que se harten y hasta que entiendan. ¿Mm? Y si no, bueno, con la profesora Colque y yo tenemos este encuentro en la virtualidad. ¿Mm? Pero el trabajo práctico, chicos, por favor, tienen disponibles 3 comisiones en distintos horarios. Tienen a la mañana, tienen a la siesta y tienen a la tarde. Así que ya este tema, César, se tiene que resolver, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya mañana va a estar resuelto. Bueno, Sí, por favor. Disculpe, Sí. profe, que preguntemos. Lo que pasa es que a la mayoría, a nadie le sale habilitado otra comisión, solo la comisión que le lo que asignaron. Por eso ese era el Sí. problema de la consulta. Por eso el drama es que no lo podemos cambiar por sistema. Bueno, entonces, César,
hay que poner un aviso en el aula virtual, ¿sí? Sí. Aclarándole a los alumnos que aunque ahí dice, ¿sí? Solamente, bueno, está bien lo que nos dice Cecia, es la que estaba hablando. Está bien lo que nos dice, porque yo la verdad no tenía ni idea de qué es lo que están viendo ustedes. Ustedes ven una cosa, nosotros vemos otra vez en las aulas virtuales. Entonces, César, por favor, mañana cuelguen un aviso, resuelvan este tema y aclárenle a los alumnos, porque al final, ¿qué se tienen que guiar? Por el nombre de la comisión, el nombre del profesor que da el profesor, sí. Bueno, están Sí, escuchando... ahora vamos a colgar la información con el mail de cada uno. Lo que pasa es que también cuando ustedes disparan un mail nos llegan a todos y ahí también no contribuyó a la organización, pero ahora vamos la verdad que está bueno que hablemos de esto, porque yo no podía entender por qué estaban todos con el horario de las 14. Digo, pero ¿cómo puede ser esto si tenemos 3 comisiones? Es una cosa de loco. Bueno, está bien que lo hayamos hablado y que lo aclaren, chicos, porque esto yo no lo sabía y el profesor yo creo que tampoco. Así que bueno, tratemos de resolver esto hasta mañana. César, por favor. Bueno. Profe, yo tuve otro problema. Pasa que yo estoy en la comisión de la mañana y se supone que empieza a las 10, pero recién pusieron el link a las 12. Bueno, eso va a estar solucionado ahora, ya lo vamos a solucionar, eso va a aparecer más tarde en el aula, no se preocupen. Profe, entonces, va a esperar, a mí me pasa lo mismo, lo que pasa es que yo trabajo en la tarde y el martes pasado me comuniqué con la profe Ibarra y le dije que no podía porque, bueno, en ese horario trabajo, a las 3 mi horario de entrada de trabajo, si me podía pasar a la mañana en alguna comisión, y también no me respondió ni nada, entonces no sé cómo puedo hacer, espero a que se solucione, porque en todo caso ya mañana tendría la práctica, pero hasta ahora no me respondió la profe si me hizo cambio o no de comisión la a la verdad mañana. que tendría que haber tenido una respuesta de la profe. Sí, ahora No vamos sé cómo, esperaré hasta mañana, porque ella ha dicho, justo tenía un mañana compañero... mañana tenés los horarios de la mañana, así que ahí va a estar publicado el link y ya una vez que que conectes al aula le avisas al profe y él te va a agregar en el listado. Entonces lo que dice restringido ya no va a aparecer, digamos. No, porque va a estar publicado, lo vamos a ver de la manera de que puedas entrar a clase. Ah, bien. Muchísimas gracias, profe. Bien. Bueno, y ahí tienen el correo del profesor Cabrera. Personalmente, JTP le va a responder, no César, los inconvenientes. Sí. No obstante... Yo los mensajes que recibí, ya les dije que sí se podían cambiar porque eran alumnos que sí trabajaban. Recuerdan que tienen que justificar con el trabajo y la coincidencia. Con certificado, chicos, ¿no? Que acredite que esto del aula y esto trabajando. Bueno. Sí, a ver, César, discúlpame. El tema, jóvenes, de que haya una distribución entre comisiones de trabajo práctico también va en beneficio de ustedes, porque no podemos tener comisiones con 150 alumnos, por aparte el sistema que estamos usando, de Zoom, ¿sí? De virtualidad, el de la teoría es el que admite mayor cantidad de alumnos ingresados. Los otros de la práctica no. Y aparte va en beneficio de ustedes para que tengan un tratamiento, digamos, más personalizado, ¿sí? Así que bueno, por eso es este tema también de las comisiones. Pero para mañana, César, sí, podemos publicar en el aula, quédense tranquilos. Bueno, así que en vez de irnos a dormir, César, la cátedra se tiene que ir a armar el tema de los avisos y solucionar este tema de comisiones, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, antes de que cortemos? Con respecto a la autoevaluación, ¿este sábado que viene hay o no? Sí. Ah, bueno, esa era mi duda, muchas gracias. A ver, jóvenes, ustedes para saber qué es lo que tienen disponible tienen que entrar al aula virtual todos los días, ¿no es cierto? Ahí es donde van a ver las novedades.
nosotros vamos cargando, inclusive a mí me pasó hoy, que hoy lo cargué cerca del mediodía, porque a veces también hay una cuestión de internet acá que nos juega en contra. Bueno. Si han entendido todo, Ya le dejo un mensaje ahí en el grupo para que nos ordenemos. César. Que no se contestaron los correos. Bien, muchas gracias, ¿Listo? profe. Porfa. Chao, chao. Bueno, yo creo que ya estamos, César, ¿no? No les quiero quitar más tiempo. Bueno, la clase de 2 horas, así que ¿hay algo más que necesiten? ¿Alguna explicación? ¿Algo que les quedó ahí pendiente? Samu ya había puesto algo, no sé qué quería que le explicara el coeficiente de Gini, ¿puede ser? No, yo no fui. O había alguien, esperen, que acá alguien había. Bueno, no sé, se me hacía. Me retiro, pero me parece, profe, muchas gracias. No, me parece que hay un Samu de hombre, no sé. Ah, No sé, debe ser. Sí, me parece que sí. Bueno, sí. Pero si no aparece, bueno, si no hay nada más que precisen solucionar, yo creo que ya estamos por hoy, ¿no? Así que bueno, por favor, concurran al aula virtual. Ahí tienen absolutamente todo, ¿sí? Y bueno, y nuestra disponibilidad. Y si tenemos un problema, bueno, los vamos a ir solucionando sobre la marcha. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta Hasta luego. Chao, chao. Cuídense. César, no te vayas. César. Quédate un cachito, César.